Buenos días mis amores, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Fíjense que hoy les traigo algo muy delicioso que es un jaboncito de arcilla para la cara. Claro que obviamente sirve para todo el cuerpo, pero lo estoy creando para el rostro y disculpen que estoy grabando muy informalmente, pero estoy aguantando con mis manos el teléfono porque en realidad no quiero hacerles muy largo este video y quiero que tengan ustedes su buen contenido. Entonces aquí les dejo la creación de nuestro jabón de arcilla blanca. No olvides suscribirte, es gratis. Tengo muchas recetas de belleza, tengo algunos blogs, tratamientos para el pelo, cómo teñirte el pelo, cómo cubrirte las canas, cómo hacer jabones que nos, para cuidado de nuestra piel. Todas estas cosas que sabemos que nos interesan a nosotras y a muy bajo costo. Ese es el punto, que no vas a pagar una fortuna por cuidarte. Tú misma vas a hacer tus cosas en tu casa y vas a estar y verte muy bien. Entonces no olvides suscribirte para que me ayudes a llegar rápido a los 1000 suscriptores y que esta familia crezca y poder seguir haciendo esto para ustedes. Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer este jabón y casi que cualquier otro, ¿verdad? Van a ser moldes. Yo en otros videos les he mostrado cómo podemos hacer moldes reciclando. Pero en este caso, bueno, este es un molde adquirido. Aquí se puede apreciar cómo va a quedar la forma. A mí me gustó esa forma. Vamos a necesitar una pesa. Vamos a necesitar un spray pequeño con alcohol. Y vamos a necesitar, para este jabón, vamos a necesitar vitamina E, que aparte de sus beneficios para la piel, también sirve como un antioxidante para el jabón, como un preservante. Vamos a usar arcilla blanca. Vamos a usar 5 gramos por cada pieza que vamos a usar. Y arcilla blanca, que así viene en estas barras. Yo voy a usar 500 gramos. Y vamos a empezar a trabajarlo picando. Lo vamos a picar en barritas para que sea más fácil diluir este jabón. Este jabón es de glicerina blanco. Y tenemos varias maneras de derretirlo. Nunca debemos dejar que nuestro jabón hierva en ninguno de los procesos que utilicemos, ¿verdad? Ya sea en baño María, ya sea directamente al fuego, o como en este caso, yo voy a usar el microondas. Entonces vamos a ponerle 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, hasta que complete, que se haya deshecho todo. Pero nunca le vamos a poner, por ejemplo, 5 minutos seguidos, no. Porque si nuestro jabón hierve, él pierde propiedades y luego pasa que el jabón suda cuando ya lo empacamos y todo, el jabón suda. Creo que voy a tener que utilizar algo más grande aquí. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos nuestra pesa, ¿verdad? Vamos, aquí enciende, ¿verdad? No, un momento. Vamos a apagarla. Ahí está encendida. Vamos a apagarla, ¿ok? Ya está apagada. Con la pesa apagada, vamos a poner nuestro recipiente ahí. Y ahora vamos a prenderla. Esto significa que ella va a tener el peso del recipiente en 0 gramos, o sea, no hay nada. Y vamos a empezar a añadir aquí hasta que tengamos los 500 gramos. Tenemos 273, digo 233, 270, y aquí vamos a seguir cortando
hasta llegar a nuestro peso. Pues mientras más chiquito lo cortemos, más rápido se va a derretir. Ya faltan solo 50 gramos. $501 gramos. Ahora, con estos pedazos así lo vamos a llevar al microondas. 10 segundos lo apagamos, 30 segundos lo apagamos, 30 segundos así, hasta que vemos que esté totalmente desleído, hecho líquido, pues espeso. Vamos a pesar entonces nuestra arcilla. Aquí puse el recipiente donde voy a pesarlo, pero está apagado. Ahora lo prendo y me va a dar 0 y ya puedo a partir de ahí empezar a echar la arcilla blanca. Ahí tengo 7 gramos. Pues por alguna razón la tengo en esta bolsa. Bueno, esto es una arcilla blanca. Vamos a echar 5 gramos por cada 100 gramos de jabón, que serían 25. Se pudiera echar más, pero no lo vamos a hacer porque queremos que nuestro jabón, no porque le echemos más va a quedar mejor. Vamos a dejarlo así en 29, pero le quiero dar una cifra a ustedes perfecta. Por eso es que quiero darles una medida. Ahí está, 25. Ok, ahí está, 25 gramos de arcilla. Glicerina blanca en este caso porque queremos que nuestro jabón salga muy blanquito porque es de arcilla blanca. Entonces aquí tenemos todo pesado. 25 gramos de arcilla blanca y 500 gramos de glicerina blanca. Entonces aquí tenemos 500 gramos de glicerina blanca y 25 gramos de arcilla blanca de grado cosmético 100% puro para hacer nuestro jabón de arcilla para nuestro rostro. Vamos a llevar esto al microondas y enseguidita regresamos. Bueno, aquí puse 5 tiempos de 30 segundos en el microondas y ya se deshizo. Aunque todavía quedan estos pedacitos, pero está caliente, tienen que tener cuidado de no quemarse. Todo con mucho cuidadito. Bueno, aquí tenemos, vamos a agregarle los 25 gramos
de arcilla, pero antes vamos a echarle unas gotas de aceite de vitamina E. Vamos a echarle unas 10, 1, 2, 3. Bueno, pues ahí más o menos, ¿ah? Vamos a revolverlo. Vamos a echarle también una esencia. Ustedes pueden buscar en mi canal otros videitos que tengo yo de más jabones. Vamos a ver cuál le echamos. Vamos a echarle este geranio. Unas 10 gotas. Unas 10 gotitas. Entonces ya ven que rápido solidifica. Vamos a tener que ponerlo 30 segundos más porque aquí estamos en invierno y está el día muy frío y rapidito está secando, endureciendo. Ya lo estuve en el microondas unos 30 segundos más y vamos a echarle rápidamente, pero poquito a poco, rápidamente pero poquito a poco para que quede bien suspendido la arcilla. Háganse idea que es un chocolate, que es un poquito difícil de combinar, pero al final nosotros lo logramos porque somos las super poderosas, ¿verdad? Bueno, es igualito. Entonces, una vez que tenga bien mixteado esto, solo lo aplicamos en el molde. Y este jabón sale muy espumoso. Cuesta un poquito mezclarlo. Esto va creando unas burbujitas de aire, que para eso es que nos va a servir el alcohol, porque con el alcohol esas burbujitas van a desaparecer. Entonces vamos de una vez a rellenar nuestros moldes. Como pueden ver ahí, ¿ven? Como pueden ver, por 500 gramos me salen 5 jabones, nada más que para la próxima le voy a agregar unos 5 gramos más por aquello de el desgaste y todo, porque uno de los jabones quedó un poquitico más pequeño, ¿ven? Pero aquí tenemos, vamos a echarle el alcohol. Pero además del alcohol, también vamos a tratar de darle su golpecito. Aunque ustedes logren ya este jabón, está solidificando. Lástima que este me va a quedar un poquito más chiquito. Entonces lo vamos a dejar así, como es un día tan frío, en muy poco tiempo este jabón se va a solidificar. Y luego solo será desmoldar. Y cuando ya esté, ven por ejemplo esto. ¿Ven?
Ya aquí se enfrió. Las esencias ustedes pueden comprarla en línea, en cualquier venta, hasta en las ventas de los chinitos hay esencias, aceites esenciales de diferentes olores. Ustedes van a tener su kit, la pesa para el baño María, su tablita de picar, sus recipientes plásticos, y a partir de ahí nada más van a tener que comprar los ingredientes que le añadan y van a tener que tener su base de glicerina, ya sea blanca o sea transparente, en dependencia de lo que vamos a querer lograr. Entonces vamos a volver en un rato de unas, ¿qué? Yo no me voy a aguantar 2 horas, así que cuando yo vea que esté, yo les voy a poner el tiempo que estuvo enfriando esto para que lo desmoldemos, ¿ok? Nos vemos al ratito. Bueno, aquí estuve raspando lo que es el recipiente donde lo que quedó, el residuo que quedó. Lo deshice 30 segundos en el microondas y lo agregué sobre el molde que me había quedado un poco vacío. Y bueno, llegó la hora de desmoldar nuestros jabones. Todavía les cuento, están un poquito tibios, pero yo no me aguanto. No me aguanto. Tengo fe en que están muy bien ya. Están bien pesados, bien sólidos. Tampoco es que ustedes lo hagan si está todavía el jabón. Pero ven, ya está sólido. Entonces vamos a jugárnosla. Vamos a ver. Vean qué bonito. Y huele que es una delicia. Aquí tenemos nuestro primer jaboncito. Yo les recomiendo que esperen más tiempo, ¿ah? Para que no se le vayan a dañar. A mí no se me dañó, pero... La arcilla blanca ayuda a purificar la piel y es conocida por su capacidad para ayudar a eliminar todo el exceso de grasa de la superficie de la piel y ayuda a quitar la piel muerta que obstruye los poros, y se suele usar en fórmulas de tratamiento que ayudan a purificar la piel y a minimizar los poros de forma visible. Las propiedades de este ingrediente, de esta arcilla, aportan beneficio a todos los tipos de piel, gracias a sus propiedades. Gracias a ser antibacteriano y regulador, es ideal para las personas con pieles con tendencia acnéica y grasas, pero sus propiedades desintoxicantes es perfecta para ayudar a las pieles secas, ya que aporta luminosidad y un efecto suave. Usa este jabón 2 o 3 veces a la semana para eliminar la suciedad y las toxinas que pueden causar los poros obstruidos. Y también para que ayude a refinar y a suavizar la piel. Te dejo este dato, que la arcilla blanca también es llamada kaolin y es uno de los ingredientes más utilizados en cosmética natural, con el que también tú puedes hacer tus propias mascarillas caseras. Ya concluimos el jabón, espero que sea fácil, que se le haya resultado fácil, que hayan entendido bien la explicación. Y nada, les recomiendo que se suscriban si les gusta este tema de lo que son las recetas de belleza, las mascarillas, los tratamientos para el pelo, la belleza después de los 40, el cuidado de la piel y maquillaje y todas estas cosas que nos gustan a nosotras las mujeres. Pues yo les invito a que se suscriban y que vayamos en este camino juntas haciendo las cosas que nos gustan y para cuidarnos y ser las reinas de nuestros hogares y de nuestras vidas. Y suscríbete si no lo has hecho, también aprieta la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo video. Y nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye.